Muchas gracias a la doctora Mariana Esteban. A continuación, el doctor Luis María Caballero hablará de nuestra vida con Rochi y plenitud de nuestra familia. Luis María tiene 47 años, es casado y tiene 5 hijos, es abogado y escribano. En el Instituto Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra realizó el máster y el doctorado en Gobierno y Cultura de las Organizaciones. Entre los años 2022 y 2024 fue decano de Ciencias del Derecho de la Universidad del Siglo XXI, donde es actualmente docente de grado y posgrado. Es presidente de la Fundación Jérôme Lejeune de Argentina y vicepresidente de Sevillitas Asociación Civil, Centro de Estudios para la Formación de Dirigentes. Es autor de un libro sobre la confianza entre la empresa y el Estado y coautor junto a su esposa, Candelaria Luca, del libro Nuestra vida con Rochi, Aventuras de una familia común con un cromosoma extra. Ha escrito numerosos artículos y capítulos del libro sobre tópicos vinculados al mundo del derecho y de la empresa y sobre temas relacionados con la discapacidad, y ha disertado como conferencista en diferentes ámbitos del país y el exterior. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos por estar acá y le agradezco muchísimo a la Universidad Austral y al Instituto de Ciencias para la Familia y también a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios por haber organizado esta jornada en la que creo que saldrán seguramente muchas reflexiones valiosas, escuchando a expertos que abordarán esta temática del inicio de la vida desde perspectivas muy diversas, desde la medicina, desde lo legal, lo jurídico, desde lo antropológico, lo filosófico, y les agradezco también por invitarme a contar la historia, o una parte de la historia de nuestra familia, sobre todo a partir del nacimiento de nuestra hijita Rochi. Le escuchaba recién a la doctora Esteban y decía, ¿cómo no estaba la doctora Esteban en España cuando empezamos nosotros a transitar este camino, que hoy podemos decir que es muy pleno y muy feliz, pero que en ese momento estaba plagado de dudas, de inquietudes, porque claramente existen muy diversas miradas. Una mirada positiva, esperanzada, que es la que nos transmitía recién la doctora Esteban. Todo esto podemos hacer, todo esto podemos conocer, todo esto podemos descubrir para ayudar a que un niño nazca de la mejor manera posible. Cuando nosotros llegamos a Pamplona en el año 2014, con nuestros 2 hijos mayores, Luis María y Felipe, y esperando a nuestro tercer hijo, todavía no sabíamos si era varón, si era mujer, cómo estaba ella o él. Llegamos con mucha ilusión, con mucha esperanza, y entre los trámites de rutina previos a instalarnos del todo, como parte de los trámites de empadronamiento, había que hacer un control médico del embarazo. Y en ese control médico inicial detectan algo extraño que describieron como una mega vejiga que había dañado los uréteres y los riñones, que se veían riñones poliquísticos, ecorrefringentes, muy dañados. Nosotros no sabíamos ni qué quería decir, por eso el lenguaje claro del que hablaba la doctora Esteban, de no dar solo un diagnóstico, sino ir un poquito más allá, me parece realmente clave. Y lo único que hacen es decirnos, mañana se van a Barcelona, a una interconsulta, a un hospital muy importante, donde tienen el centro de cirugía intrauterina más importante de Europa, a ver qué se puede hacer con este embarazo. Dejamos a nuestros 2 hijos en la casa de unos amigos. Hoy son muy amigos, pero en ese entonces los habíamos conocido hacía un par de días, que se quedaron a cuidarlos mientras nosotros nos íbamos a Barcelona, y en Barcelona nos dicen esas frases que ustedes pueden leer ahí en la pantalla, que no tienen nada que ver con el diagnóstico que nos propone la doctora Esteban en su exposición de recién. Nos dijeron, ustedes creen que llegará una niña, pero lo que van a hacer es un monstruo. Imagínense nuestra cara. Ustedes creen que tendrán una hija, pero lo que tienen allí es un feto no viable. La única solución razonable es abortar. Claramente ante ese panorama, una familia, un matrimonio, unos papás que llegan a la consulta médica sienten que el mundo se cae sobre sus hombros y que no tenés fuerzas para salir adelante y que realmente no sabes para dónde salir corriendo para escaparte de esa situación. Quizás uno puede tener una formación antropológica y filosófica o incluso una perspectiva de fe que nos lleve a no tener esa alternativa como posible, pero muchísimas familias que llegan quizás sin ese bagaje interior que dicen, si el médico me dice que este es el camino a seguir, ¿será que es el único posible
camino a seguir. Lo real es que, gracias a Dios, mi mujer tiene una fortaleza y una templanza que me hace admirarla cada día más, y le dijo al médico una frase que nunca me voy a olvidar porque me hizo sentir muy orgulloso, que fue: mire doctor, si mi hija, ahí nos habían dicho que era mujer, si mi hija tiene que morir, se morirá después de que yo les dé todos los besos y todos los abrazos que le quepan. Nos levantamos y salimos, yo salí mirándolo al médico muy enojado, y nos volvimos a Pamplona con mucho dolor, con mucha preocupación, pero simultáneamente muy tranquilos. Lo real es que en Pamplona recibimos una contención muy distinta, no solo de algunos amigos a quienes ya conocíamos, no solo de nuestras familias que estaban de este lado del océano, sino también de médicos que tienen una mirada muy diferente, porque la perspectiva desde Pamplona no es que fuera distinta desde lo científico. Los médicos en Pamplona nos decían: nosotros vemos lo mismo, ese daño existe, ese problema en su vejiga que ha causado el daño en los riñones es real, pero ustedes han tomado la decisión correcta y nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que esta niña salga adelante. Y sin lugar a dudas que esa perspectiva positiva, igual de clara, ¿no? Porque no se trata de ocultar realidades, pero positiva, esperanzada, contenedora, sin lugar a dudas que marcó el rumbo del camino que nosotros teníamos por delante. El diagnóstico humanizado, que hoy es una realidad muy concreta y empieza a plasmarse en una legislación como la que tenemos en la Argentina, en otras épocas quizás no era tan conocida o tan obvia. A lo mejor muchos médicos tenían claro que tenían que dar una noticia, una novedad, un dato sobre algo que ellos veían en las imágenes o en algún análisis clínico de laboratorio, pero ese modo de comunicar, sin lugar a dudas, puede cambiar el rumbo de un tratamiento. Yo creo que mi hija Rochi, porque ahora conversaremos un poquito más, y nació, no murió, ni era un monstruo, ni nada de eso, ha nacido en el mejor momento de la historia de la humanidad para vivir con una discapacidad, porque hoy tenemos conceptos como el de inclusión y diversidad muy instalados, ¿no? Lo real es que los pronósticos que nos daban inicialmente no fueron cumplidos. Estando en Pamplona, tuvimos una breve reunión con Monseñor Javier Echevarría, a quien pudimos contarle nuestra historia para pedirle que rece, y él nos respondió también con una frase que creo que es muy gráfica y que no está de más mencionarla no solo en esta casa, sino en cualquier ámbito académico y científico, que fue: ustedes no se cansen de rezar pidiendo el milagro, porque los diagnósticos de los médicos no son inapelables. Y es verdad, nosotros ganamos la apelación. Porque ahí al lado ustedes pueden ver la Rochi, muy poquitos días después de nacer. Es cierto que tenía un daño importante en sus riñones, pero vivió. Había una situación que a nosotros nos preocupaba mucho, y era que esta mega vejiga, este crecimiento desmesurado de su vejiga porque ella no podía hacer pipí en la panza, había empezado a impedir que sus pulmones se desarrollen. Entonces nos dieron la instrucción de ir quincenalmente a hacer una ecografía donde pudieran decirnos cómo era la evolución, o si Rochi vivía o no vivía. Pero todas las quincenas teníamos un discurso muy similar, ¿no? Mientras hacían la ecografista miraba la pantalla y casi sin mirarnos nos decía: los riñones se ven muy dañados, los uréteres están cada vez más dilatados, los pulmones no tienen un espacio para desarrollarse, y eso realmente nos causaba también mucho dolor. Lo cierto es que al llegar a los 7 meses, cuando la ecografista empezó a decirnos esto mismo, yo le contesté, quizás un poco torpemente: mire doctora, no nos cuente más esto. Cada vez que venimos nos dicen exactamente lo mismo. Nosotros ya lo sabemos, solo queremos saber si Rochi vive o si la mega vejiga ha desaparecido. El ecografista no me contestó y no me miró, y yo pensé que se había enojado, pero un par de segundos después me dijo: la niña vive y la mega vejiga ha desaparecido. Lo real es que, por supuesto, que fue un enorme regalo del cielo. Yo no soy ni perito, no soy teólogo, no soy experto en esos temas, entonces yo no puedo calificarlo de milagro, aunque así lo consideremos, pero lo que nos explicaban los médicos es que se había producido una pequeña fisura en la vejiga, que se había vaciado parcialmente, que eso había permitido que los pulmones tengan espacio por lo menos para expandirse, y un par de meses después nació Rochi. Hubo que tener un cuidado muy especial. En el momento que nació, la médica, había como 20 personas en esa sala de partos, porque además de la obstetra y la matrona y enfermeras, había
estaba gente que atendía el carrito de reanimación por si Rochi entraba en paro cardíaco, estaba la gente de la UCI pediátrica también viendo qué pasaba. Y por supuesto, yo como papá, en el momento que Rochi nace, empieza a llorar. Yo me acerqué con una pequeña botella de agua bendita porque mi idea era bautizarla por cualquier cosa que pudiera pasar. Y la médica, con un estilo muy navarro, porque los navarros son muy nobles y muy buenos, pero muy fríos y muy secos, me puso una mano en el pecho y me dijo: espera, ¿no ves que llora? Yo soy medio bruto, soy abogado, no tengo muchos conocimientos. ¿Por qué? ¿Le duele algo? No, me dice, está respirando, esta niña no se está muriendo. Entonces se da vuelta, le pone a Rochi en el pecho de Cande. Rochi nos miraba y sacaba una lengua larguísima. Un poco antes nos habían contado que tenía síndrome de Down. Yo le veía unos ojos japoneses deliciosos, una lengua larguísima con la que me miraba y la exploraba Cande. Ella despide a los del carrito de reanimación, se pone a hablar con los de la UCI pediátrica, le vuelve a agarrar a Rochi, se le entrega a ellos, se da vuelta y la doctora empieza a llorar a moco tendido. Nos pusimos a consolarla con Cande. Doctora, no pasa nada, estamos muy bien. Y ella nos dijo algo que a nosotros nos llenó el corazón de ilusión y de esperanza, que fue, ahora hay que hacer una serie de estudios, pero esto no es lo que veíamos en las ecografías. Esta niña no se está muriendo. Ahora tenemos que avanzar con nuevos estudios, pero vamos muy bien. Lo real es que a los 10 minutos volvieron los de la UCI y dijeron, mirá, por el tema de que no podía hacer pis, y creímos que podía tener una atresia o alguna obstrucción en la uretra, pero apenas quisimos introducir una sonda, Rochi empezó a hacer pis, así que eso tampoco fue un problema. Le pusieron unas gafitas, unas anteojeras, ¿cómo se llama aquí? Unas bigoteras por el oxígeno, pero a las horas ya se lo pudieron sacar porque sus pulmones funcionaban perfectamente, así que muy poquitos días después podemos volver a casa, donde mis hijos muy felices recibieron a su hermana. Enseguida empezaron a secuestrarla de su Moisés y se la llevaban a jugar con autitos. Rochi no entendía mucho, pero ellos disfrutaban enormemente de esos momentos y pudimos volver a la Argentina con nuestra hijita con una discapacidad intelectual, que es el síndrome de Down, con una insuficiencia renal, por la cual fue necesario que a los 6 meses empezáramos con un tratamiento de diálisis peritoneal hasta que llegó el trasplante, pero hoy llevamos adelante una vida con Rochi que es realmente muy, muy plena y muy feliz. En ese camino, en ese trayecto en el que fuimos conociendo a profesionales muy valiosos, a gente muy valiosa, a equipos de trabajo muy valiosos, conocimos la figura o profundizamos en la figura del profesor Jerome Lejeune, que es quien descubre la causa genética del síndrome de Down, este tercer cromosoma en el par 21 de cromosomas, y que además con su experiencia de trabajo, de atención de más de 5.000 clientes, de 5.000 pacientes durante su vida profesional, realmente generó una revolución, un cambio muy profundo en el paradigma de atención, porque muchísima gente, en una época en que la discapacidad no era tan conocida ni aceptada como lo es hoy, y conceptos como el de inclusión y diversidad no eran para nada familiares para la gente, muchas familias llegaban a su consultorio llenas de dolor, con mucha angustia, sin saber casi nada de lo que ocurría con sus hijos, y en ocasiones hasta con vergüenza por haber traído al mundo una persona que se salía de los cánones que eran considerados entonces como normales. Y cuando veían el modo familiar, coloquial, afable, directo que el profesor Lejeune tenía con cada uno de esos pacientes, que eran sus hijos, no sus padres, salían de su consultorio reconfortados, con mucha paz y vueltos a enamorar de ese hijito que había llegado a sus familias. El mensaje del profesor Lejeune es el punto de partida de un proceso que llevó a que la expectativa de vida al nacer de una persona con síndrome de Down a comienzos del siglo XX era de entre 12 y 15 años y hoy supera los 60 años y evidentemente en condiciones mucho más plenas, mucho mejores, porque sin lugar a dudas que la ciencia médica a lo largo del siglo XX ha profundizado sus conocimientos de un modo creo que nunca antes visto, y los tratamientos y nuestra posibilidad de realizar diagnósticos tempranos y de diseñar tratamientos valiosos, todo eso sin lugar a dudas ha mejorado, y por eso creo que Rochi ha nacido en el mejor momento de la historia de la humanidad para vivir con una discapacidad intelectual. Como contrapartida, y también es importante que lo digamos, también es cierto que
se ha perdido un poquito la conciencia de que el paciente es una persona, que es una unidad de mente y de espíritu y de cuerpo y de sentimientos, de corazón, de inquietudes, de intereses, y no solamente un cúmulo de órganos y funciones. Y esa pérdida de esa mirada holística, integral de la persona, es la que abre también la puerta a las soluciones tremendas, tenebrosas que nos proponían en España, ¿no es cierto? Luego de la muerte del profesor Lejeune, parte del equipo de trabajo que compartía su actividad cotidiana y algunos miembros de su familia deciden continuar con su trabajo y con su legado y crean la Fundación Jérôme Lejeune en Francia, que desarrolla un protocolo de atención médica que tiene esta mirada integral del paciente, que tiene una duración un poco más extensa que las habituales consultas médicas, porque busca ir a toda la sustancia de esa persona. Ese protocolo Lejeune, que es el que se ha implementado en la Fundación Lejeune de Francia y luego en la Fundación Lejeune Argentina, que abrió en Córdoba el primer consultorio Lejeune que existe fuera de Francia, en todo el mundo. Recientemente se ha abierto el tercer consultorio Lejeune en Madrid, pero fuimos los primeros fuera de Francia. Nuestra consulta, y lo digo porque aquí también hay médicos y es muy valioso poder contarles esta experiencia, no reemplaza ni al médico de cabecera ni a los especialistas que atienden a nuestros hijos o a nuestra familia por las distintas patologías que puedan tener. Es un protocolo de seguimiento anual, eventualmente semestral, pero habitualmente una vez al año, que ayuda desde el momento del diagnóstico, hasta que los pacientes son viejitos, y gracias al cielo hoy hay pacientes con síndrome de Down que son grandes, que tienen 60 y aún más años, que nos ayuda a ir determinando el camino a seguir, orientándonos a ver qué cosas pueden ser necesarias en un determinado momento del desarrollo de esa persona. O incluso, mediante la articulación con otras instituciones, otras organizaciones que abordan la discapacidad desde otras perspectivas, desde lo laboral, lo educativo, lo deportivo, saber que según las inquietudes o intereses que manifiestan nuestros pacientes, podemos darles un consejo que ayude a que ese desarrollo sea cada vez más pleno, más feliz, más completo. Hace un momento hablaba del modo en que se comunican los diagnósticos y gracias al trabajo de muchos legisladores y al impulso de algunas instituciones argentinas, en el año 2023 se sancionó la Ley de Diagnóstico Humanizado para la comunicación del síndrome de Down, aunque en su articulado también contempla que se realicen protocolos similares para la comunicación de otras discapacidades, de enfermedades crónicas, la necesidad de algunos tratamientos. Y lo que sugiere ahí son tantas ideas valiosas de una comunicación que sea humana, empática, clara, comprensible, que incluya no solamente la noticia, sino alternativas, consejos sobre cómo abordar, datos sobre dónde pueden continuar tratamientos o seguimientos, que creo que es muy valioso. Es una ley que se ha sancionado en la Argentina, las provincias tienen que adherir, Córdoba ya lo ha hecho, Salta ya lo ha hecho y algunas otras provincias lo tienen en tratamiento. Ustedes pueden ver que la vida con Rochi, después de lo que les he contado, puede por momentos no haber sido demasiado sencilla. Y es cierto que Rochi y sus hermanos nos causan inquietudes y preocupaciones, como causan siempre los hijos, pero con Rochi tenemos que estar especialmente atentos. Y en ocasiones lo que nos preocupa mucho en Rochi, en otro de nuestros hijos, puede no ser preocupante, un dolor de panza, que en mi hijo mayor le puedo decir, bueno, pichón, tómate un tecito y esperemos a ver a la tarde cómo estás. Con Rochi nos genera un estrés diferente, eso sin lugar a dudas, pero como pueden ver en esas fotos, nuestra vida con Rochi es muy normal, es muy plena, es muy feliz. Rochi canta, salta, baila y juega igual que sus hermanos, dice malas palabras igual que sus hermanos. Me ha salido una hijita parlanchina. Muchas veces las personas con síndrome de Down hablan poquito o no hablan tan bien. A mí me tocó una que habla muchísimo y habla muy bien y por lo tanto las malas palabras también las ha incorporado. Pero no pasa nada. Cuando vamos a la cancha la dejo, en casa la corrijo, digamos. Nuestra vida es una familia común que está llena de aventuras y que tiene un cromosoma extra.
esa experiencia, esa vivencia que es compartida por muchas otras familias de la Argentina y el mundo, es la que nos llevó a crear ese perfil de Instagram donde contamos algunas de esas aventuras, tratando de brindar esperanza, ilusión, sobre todo a los papás que se acercan recientemente a este mundo misterioso y simultáneamente maravilloso que es el de la discapacidad. Nuestra vida no es aburrida nunca jamás. Nuestra vida es una vida que está llena de emociones. Nuestra vida es una vida que está llena de hijitos y cada uno de ellos es fuente de aventuras. Pero con Rochi les aseguro que se ha vuelto más aventurero que nunca. Muchas gracias, me quedaré aquí a escuchar y aprender de tantas cosas como la exposición de la doctora Esteban recién, que me llenó de luz y me generó algunas inquietudes que ya seguramente comentaremos. Muchas gracias por estar, muchísimas gracias a todos y bienvenidas otra vez.